Y va de nuevo mi Tony. Mexicano bandido, todo el barrio prendido. Siempre ando bien juido, siempre poniendo ruido. Mexicanos al grito de guerra, yo defiendo mi tierra. No me dejo de nadie, yo cuido. En una plática hace unos días, entre tantas fiestas y celebraciones en este mes patrio, ayudando en una casa, un hombre ya adulto, un conocido, me preguntó: ¿y tú, Filo? No te vi ayer en la noche en el grito, ¿a poco no fuiste? Sí hubo de comer un pozole bien sabroso en el centro. No, le contesté, yo no celebro la independencia, yo no soy mexicano. ¿Pero qué pasó?, dijo sonriente y en un tono medio burlón. Tons, cosa eres, ni modo que peruano, o salvadoreño, o guatemalteco, o gringo. Yo, tranquis, seguro de mí mismo, le respondí: hace 24 años quemé todos mis documentos, pasaporte, credencial para votar, cartilla militar, acta de nacimiento y demás, con lo que desconocí la autoridad y legitimidad del Estado mexicano, y eso lo hice en protesta porque el Estado mexicano en 2001 traicionó a los pueblos indígenas de México. Desde entonces, continué, renuncié a mi ciudadanía y he vivido como un indocumentado. No me considero mexicano, me autoadscribo como un Masehuali, o sea, un indígena de raigambre náhuatl. Y es que la cultura náhuatl tiene mínimo unos 2000 años de existir. El Estado mexicano, tu país, apenas poco más de 200 años. Él borró la sonrisa de su rostro, cambió de tema de conversación y pasamos a hablar de otra celebración. Ese amigo no ha sido el único que se ha burlado de mi identidad, pero no me importa porque, además de que la vida es corta, yo estoy plenamente consciente de la seriedad y la gravedad de lo que hice, y lo asumo. Pero también hay quienes no me tiran de a loco, sino que seria y honestamente me preguntan al respecto, y no solo, también me preguntan acerca de cómo yo lo miro a la historia de México. Como por ejemplo, uno de mis alumnos de matemáticas de secundaria, quien el otro día, o mejor dicho, la otra tarde, me preguntó: ¿y tú, Filo, por qué no celebras la independencia? No adornas tus aulas de banderitas y de motivos patrios, ni desfilas, y eso que eres maestro. Bueno, le dije, no desfilé en primer lugar porque no me invitó el comité. A lo mejor porque cuando me han invitado sí he participado, pero no para desfilar y festejar, sino para marchar, para cuestionar, para hacer una crítica, para manifestar y evidenciar una realidad, una injusticia, una mentira, una farsa. Y pensándolo bien, qué bueno que no me invitaron este año, porque seguro hubiera yo salido con una bandera palestina gritando ¡Viva Palestina libre! Entonces, dijo mi alumno extrañado, ¿tú no crees en la independencia de México? Pues obvio que no. Por supuesto que no creo en esa farsa, la cual, por cierto, le sale bien cara a los padres de familia, que ya que cooperan para adornar, que ya que se compren esto y el otro para bailable, le dije. Él, un estudiante adolescente, sincero, con la mirada de una persona que desea, que quiere entender y aprender, inquirió: ¿por qué? ¿Por qué consideras que la celebración de independencia es una impostura hecha para engañar a la gente? Palabras más, palabras menos, le expliqué lo siguiente: para que haya independencia
Es imprescindible que haya una conquista. Sí, un pueblo conquistado. Si no, ¿quién se va a independizar? En este caso, los conquistados son los pueblos indígenas. Bueno, entonces se supone que con la independencia los pueblos indígenas se liberaron del yugo español, se libraron de los españoles. ¿Pasó así? Pues no. Cuando en el siglo XIX España reconoció la independencia de la Nueva España, estas tierras que habían sido sus colonias por 3 siglos, la situación de opresión, explotación, despojo, represión y desprecio no cambió para los pueblos indígenas. Por el contrario, con el surgimiento del nuevo país, pues todo empeoró, porque con la independencia, quienes tomaron el poder y el control fueron los españoles. Neta, en serio, pero los españoles criollos, los españoles que ya habían nacido aquí, fueron los que se independizaron de la colonia española, se separaron. Al iniciar el siglo XIX, los criollos ya estaban hartos de su situación, pues los puestos más altos y más importantes en el gobierno y en la iglesia eran para los españoles peninsulares, o sea, los que habían nacido en España, quienes llegaban del otro lado del mar Océano, nombrados directamente por la corona española. Así que no hubo independencia para los pueblos indígenas. Todo quedó como antes, que la Iglesia Católica permaneció incólume, como si nada hubiera pasado, a pesar de que ella fue la responsable de la destrucción de la civilización de los pueblos conquistados. Y ojo, porque ahí mero está el meollo del asunto, en que la llegada de los europeos cristianos occidentales no fue un romántico encuentro entre 2 tribus o 2 reinos, fue un brutal choque de 2 diferentes civilizaciones, con repercusiones a nivel planetario, porque la conquista de México en particular y de América en general solo fue el comienzo. Luego, los europeos cristianos occidentales irían por África, Medio Oriente, Asia y Oceanía. Así, el drama de la conquista no se reduce a la ciudad de México Tenochtitlan y la de México Tlatelolco. Ese lamentable hecho es apenas la punta de lanza. Lo que va a caer no es una ciudad, sino una milenaria civilización originaria de esta parte del planeta Tierra, con miles de años de historia. Una civilización de la cual los mexicas eran parte, sí, pero una muy pequeña y muy reciente. Antes de que los mexicas llegaran a sentarse al lago de Texcoco, apenas hace 700 años, muchos pueblos y ciudades nahuas ya existían y habían existido, como por ejemplo Teotihuacán y Cholula. En sus inicios, los mexicas, ya con su teocalli, su pirámide templo establecido, fueron tributarios del señorío, el reino de los tepanecas, con capital en Azcapotzalco. Pero apenas un siglo después de haber fundado su ciudad, se rebelaron y, ellos sí, se independizaron de los tepanecas. Los mexicas, ya empoderados, se lanzaron a una serie de campañas militares para conquistar pueblos y ciudades hasta lejanos lugares y exigir el pago de tributos. Hasta aquí, esta región de la Mixteca poblana llegaron mediando el siglo XV, derrotando a los Inguigua en Tepeji el Viejo. A la llegada de los hombres de Castilla, los cristianos, había mucha inconformidad, mucho odio contra los mexicas. Muchos pueblos solo esperaban la menor oportunidad para liberarse de su yugo. Y Hernán Cortés se las ofreció. Tal vez los pueblos indígenas que se les unieron pensaban que todo era cosa de tomar la ciudad de México y destruirla,
que los cristianos se quedarían con las riquezas y se irían de regreso a su país, o que pondrían a un gobernante encargado de cobrar los tributos para su rey, el de España, y hasta ahí, pensando ingenuamente que ellos seguirían viviendo su mundo, su cultura, y no pasó así. El plan de los cristianos, desde un principio, fue el de destruir esta milenaria civilización, todas sus manifestaciones e instituciones, políticas, militares, económicas, sociales, educativas, artísticas y religiosas, y así lo hicieron. Avasallaron por completo a los pueblos indígenas, pero esta civilización, la originaria de estas tierras, a la que pertenecen los mayas, los mixtecos, los zapotecos, los otomí, los inguigua, los totonacú y todas las demás pueblos, se niega a morir y resiste hasta el día de hoy. Ya consumada la independencia, o mejor dicho, la secesión de los criollos de su madre patria, la cosa se puso peor. Decenas de años de guerra entre criollos y mestizos, usando a indígenas como carne de cañón en ambos bandos de cuando en cuando. Una guerra entre quienes querían instalar una monarquía o una república, entre liberales y conservadores. Como fuera, no había un lugar digno para los pueblos indígenas en ambos proyectos de nación. El modelo civilizatorio seguía siendo el cristiano occidental, Europa, Estados Unidos. Su única posibilidad de existir fue dejando de ser lo que eran, abandonar su lengua, su cultura, sus derechos. Y así la misma situación hasta el día de hoy. Más recientemente, en el año 2001, se abrió una rendija para acabar con esta situación. Representantes de pueblos indígenas de hoy, del presente, tomaron la tribuna del Congreso de la Unión para explicar a los legisladores la necesidad de aprobar la iniciativa de ley de la COCOPA, es decir, los Acuerdos de San Andrés, los cuales reconocen los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México. Pero, una vez más, el Estado mexicano, los tres poderes de la nación, traicionaron a los pueblos indígenas. Hoy nos quieren engañar imponiendo a un mixteco en la Suprema Corte de Justicia del Acordeón, que diga, de justicia de la nación, haciéndonos creer que con eso ya se hizo justicia a los pueblos originarios, que eso ya soluciona un conflicto civilizatorio que lleva ya 5 siglos. La actual imposición de proyectos de muerte, de despojo de los territorios de los pueblos, es la prueba más latente de que no hubo tal independencia, al menos no la de los pueblos indígenas. Seguimos viviendo en un estado de colonización interna. Y bueno, más o menos con eso di por terminada mi perorata. Pero al final, mi joven alumno me preguntó que qué es eso de los Acuerdos de San Andrés, y lo que le dije, pues ya lo dije en un video dedicado a ese asunto precisamente. Ahí si les interesa, búsquenlo en Maceo Antiguo. Esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tanto delito, que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más mi presencia. Pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topa el poli en breve nos para en la calle. No puede salir uno conmigo porque ya hay detalle. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quiere mi dinero pero que chingue su madre. A la dica este sistema nos quieren ver abajo, pero tumbar gente, quien les dijo que es trabajo. Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Loco, no me
Se armó la alianza más pesada del país.